So, hello dear students. I hope you are doing well. So, with this video, we are going to talk about another past that is called used to. So, con este video vamos a revisar un poco sobre un pasado que no lo usamos mucho, pero que de igual manera es muy importante, ¿sí? Estudiar su estructura gramatical porque la palabra o la frase used to nos sirve para describir hábitos, para describir acciones repetidas y constantes que nosotros teníamos en el pasado, pero ya no las tenemos en el presente. Traducido al español podríamos decir que used to significa solía hacer, es decir, lo que ustedes solían hacer, ¿ya? Como hábitos o como acciones repetidas, pero que con el pasar de los años esas actividades ya no las practicamos en el presente. ¿Cómo nosotros realizamos oraciones utilizando used to? Como ustedes pueden ver en these examples, en realidad used to lo usamos en pasado, porque estamos hablando de un hábito pasado. Lo utilizamos para todas las personas, para singulares, para plurales, para mí, para él, para ella. En general, lo utilizamos used to para todas las personas. Y al lado de used to, nosotros ubicamos un verbo en su forma base, en su forma normal, ¿ya? Y por último, un complemento. Entonces, si leemos estos tres ejemplos, nos quedaría de la siguiente manera. Rick used to play soccer for the local team. Que Rick solía jugar fútbol para el equipo local. O por ejemplo, I used to have short hair. Que yo solía tener cabello corto, pero significa que eso quedó en el pasado y ya no es más una actividad del presente. O por ejemplo, my family used to live in Italy. Mi familia solía vivir en Italia, pero nos da a entender que eso ya no sucede en el presente. Eso era parte del pasado, como un hábito, pero que ya no sucede más en el presente. So, como ustedes se pueden dar cuenta, son oraciones muy simples, muy fáciles, porque siempre vamos a tener una persona. Mi palabra clave, que en esta ocasión es used to, solía, mi verbo en su forma normal y por último un complement. Ahora, para esta oración, hacerla en negativa, lo único que nosotros hacemos es utilizar nuestro auxiliar del pasado, que es didn't, ¿sí? Entonces, al lado de used to o antes de used to, nosotros ubicamos didn't para negar ese hábito o para negar esa acción repetida que nosotros teníamos en el pasado, ¿sí? Entonces, tengo mi persona, didn't, used to, mi verbo en su forma normal y mi complement. Y entonces las oraciones que teníamos en affirmative ahora se han convertido en negative utilizando didn't. Y me quedaría que Ricky no solía jugar soccer, que yo no solía tener cabello corto o que mi familia no solía vivir en Italia. Ya hemos negado esos hábitos y esas acciones del pasado. And finally, to complete a question form, lo único que hacemos es utilizar nuestro auxiliar did en la parte inicial de nuestra oración, mi persona de quien voy a preguntar, used to, porque necesito obligatoriamente utilizar mi palabra clave used to, solía. De igual manera mi verbo en su forma normal, en su forma base. Y por último mi complement, pero siempre con mi question mark para darme cuenta que es una pregunta. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Did Rick used to play soccer for the local team? ¿Solía Rick jugar fútbol para el equipo local? O por ejemplo, ¿solías tú tener el cabello corto? O en el tercer ejemplo, ¿solía tu familia vivir en Italia? Y de esta manera hemos completado preguntas con used to para preguntar sobre hábitos y acciones repetidas en el pasado. So, you can see some examples here. Podemos ver algunos ejemplos.
Como por ejemplo, yo solía cantar en un coro, pero ahora ya no lo hago. Él solía fumar, pero ahora ya no lo hace. Ellos solían vivir en India, pero ahora ya no viven ahí, sino viven en Alemania. Yo solía beber café, pero ahora ya no lo hago porque ahora tomo té. ¿Sí? Ella solía vivir en Londres, pero ahora ella vive en otro lugar, en Nueva York. O por ejemplo, él solía jugar fútbol profesionalmente, pero ahora él ya no lo hace por una herida que ha tenido. Entonces, como ustedes se dan cuenta, son actividades en el pasado, pero no una actividad simple o común, sino una actividad que representa un hábito, algo que se hacía constantemente, algo que tal vez lo hacíamos a diario, casi todos los días y que por eso se convirtió en un hábito, ¿ya? Pero ese hábito quedó en el pasado, ya no lo hago más y solamente para recordar lo que hacía utilizo mi fórmula used to. So, in the practice time, lo que ustedes van a hacer es pensar en algunos hábitos que solían tener en el pasado. Hábitos en casa, hábitos en la escuela, algún hábito de los cuales ustedes quieren conversar y lo cual vamos a hacer en la siguiente clase. So, si tienen preguntas, please, todas esas preguntas las vamos a resolver en nuestro encuentro virtual de la siguiente semana. Thank you so much and have a good day.